Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El día de hoy tenemos del libro del Génesis, capítulo 37 del 3 al 4 y luego del 12 al 13a y del 17b al 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar dónde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Y así continúa esta historia que nosotros conocemos. Después José vendido por sus hermanos. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, este es un problema fratricida, fratricida, sida, ¿verdad? O sea, muerte, matar al hermano. Pero ¿por qué normalmente, queridos amigos? ¿Y por qué no aceptamos la diferencia entre nosotros mismos? Es la misma historia, en síntesis, narrada de otra manera y en otra circunstancia, pero con la misma sustancia, el mismo elemento, Caín y Abel. Es la misma historia. No queremos aceptar la diferencia. Por eso es que después también el Nuevo Testamento nos anima y nos enseña, a través de Pablo principalmente, cuando hace el ejemplo del cuerpo. Hay mucha diversidad, dice: el ojo es diferente del oído, de la boca, de la mano y de cada uno de los miembros del cuerpo, dice. Pero sin embargo todos son muy importantes porque cada miembro forma la unidad. Aquí, sin embargo, estamos viendo la misma cosa. Matémoslo, porque no aguantamos. Es el privilegiado, es el soñador. A ver dónde paran sus sueños. Y así, queridos hermanos, nos carcome, ¿verdad?, la envidia, nos carcome la maldad, nos carcome el poder ver que otros están surgiendo. Y entonces, ya digo, ya con la famosa guillotina, pero guillotina horizontal. Tuya lleva hoy la olla pomía la hiponamía. Y eso, queridos hermanos, les tengo que decir que en todos los niveles nosotros encontramos eso, ¿entienden? En todos los niveles, en todas las instituciones. Así es que tenemos que hoy convertirnos una vez más, ponernos ante el Señor en este tiempo de Cuaresma. Y con eso realizarnos, fortalecernos y aportar algo para la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.